Paz y bien, hermanos. Jesús en el monte de la transfiguración. Homilía para el domingo segundo del tiempo de Cuaresma. Estamos en el ciclo B y escuchamos este año el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, versículos 2 al 10. 6 días más tarde, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos, el miércoles de ceniza era el comienzo de la Cuaresma, pero el domingo pasado era como la inauguración solemne de este tiempo sagrado, tiempo santificado, que los libros litúrgicos llaman con una expresión sorprendente: sacramento de la Cuaresma. Nuestra homilía, nuestra meditación de ese domingo, a la vera de San Marcos, era esta: Jesús en el desierto. Y quedábamos maravillados al ver a Jesús empujado por el Espíritu tras el bautismo, que lo lleva al desierto, tras el desierto, que lo lleva al anuncio del reino de Dios. Maravillados al contemplar a Jesús vencedor de Satanás, que al parecer tenía el imperio sobre el mundo. Maravillados, en fin, al ver que los ángeles les servían, lo cual es un anuncio ya del misterio pascual. Y quedaba en el firmamento de nuestra fe esta pregunta constante, que no es una pregunta de duda, sino de admiración, y que la voy trabajando en todas las homilías. ¿Quién es realmente Jesús? La homilía de este domingo puede titularse, como lo acabo de enunciar, Jesús en el monte de la transfiguración. De pronto, la escena de la transfiguración nos parece que es la antítesis de aquella escena del desierto. Una es la lucha, otra es la gloria. Una es el mundo del combate y otra es la Pascua, que es la promesa de nuestra fe. Dos escenas que comprendían todo el camino de la fe, del sufrimiento y la oscuridad a la gloria y el gozo. Pero quizás, hermanos, esta pedagogía de contraste, que nos puede parecer útil, no sea exacta, porque esa pregunta sustancial que cruza nuestra fe en toda su trayectoria, esa pregunta acerca de quién es Jesús, está respondida igual
en la escena del desierto y en la escena de la transfiguración. Con el amor que Dios pone en nuestro corazón, acerquémonos hoy al Jesús de la transfiguración, como el día pasado nos acercamos al Jesús del desierto. Para nuestro gozo y sorpresa, vamos a encontrar que Jesús es exactamente el mismo. Y vamos a responder antes de llegar al final, porque la respuesta se impone por sí misma. Jesús es el mismísimo Hijo de Dios, todo hombre y todo Dios. He aquí a mi Hijo amado. Por eso Jesús, para el hombre, para mí, para la Iglesia, es el secreto de Dios, infinitamente más grande que toda nuestra teología. Jesús es la maravilla de Dios siempre por descubrir. Es hermoso hacer este planteamiento. Aunque nunca podemos dar la respuesta plena, el simple hecho de plantearla con esa audacia llena el corazón de gozo y de esperanza. Jesús, en quien hemos puesto toda nuestra fe, este es mi Hijo amado, en quien he puesto mis complacencias. Se transfiguró delante de ellos, dice el texto sagrado, para que entendamos, hermanos, que si Cristo se transfiguró delante de sus 3 apóstoles escogidos, hoy Cristo se transfigura delante de nosotros, que somos sus elegidos. El culto sagrado, la Eucaristía, para el creyente es la más sublime transfiguración de Cristo que existe. Es la transfiguración en la fe. Delante de ellos está significando que la transfiguración es un sublime don que el Padre Dios y el Espíritu daban a la comunidad apostólica, como hoy quieren dárnosla a nosotros. Dios quiere que veamos a su Hijo amado transfigurado. ¿Cuándo? Cuando celebramos la Eucaristía. Y aquí que aparecen Elías y Moisés con su mismísima gloria y con su misma conversación. Conversan en familia porque los 3 de alguna manera son comensales de la misma mesa divina, porque los 3 pueden hablar de lo mismo y entenderse. Para disipar dudas, el evangelista San Lucas nos dice que hablaban del éxodo de Jesús en Jerusalén. ¿Cuál es este éxodo? Pues es su culminación y su Pascua. Hablaban del final de Jesús. Estamos asistiendo a una escena literalmente divina. Estas cosas no se pueden dar en la tierra. Tienen que ocurrir en una zona superior, que es la zona del Espíritu. Los 3 habitan en Dios. Pero obviamente Elías y Moisés, que conversan con Jesús, se muestran subordinados a Jesús. Los profetas y la ley anuncian a Jesús. Elías y Moisés son interesantes no por ellos mismos, con ser los grandiosos personajes que son en el Antiguo Testamento, sino porque brillan con la luz de Jesús. Diremos que Moisés y Elías han sido transfigurados por la luz resplandeciente de Jesús. San Jerónimo, que era un gran admirador del Antiguo Testamento y que lo tradujo, al comentar esta escena dice lo siguiente: no quito nada a la ley y a los profetas, al contrario, los alabo, porque predican a Cristo. Pero leo la ley y los profetas,
de modo que no me quede en la ley y los profetas, sino que a través de la ley y los profetas llegue a Cristo. Un comentario muy espiritual y muy oportuno y muy verdadero. Y aquí pues, este Jesús que va a la muerte. Este Jesús vencedor y glorioso del desierto sigue siendo el mismo en todos los avatares de su vida. Este Jesús que va derecho a la muerte es el Jesús que puede conversar con Elías y con Moisés, porque los lleva dentro, los llevan en su corazón. Lo que pasa no es una mera cosa imaginaria y fortuita, es el misterio hondo que Jesús está viviendo. La comunión de Jesús con toda la historia de Dios, su Padre, la historia de salvación. La transfiguración nos introduce en esta contemplación de gloria que es inherente al misterio recóndito de Jesús, el Señor. La transfiguración ocurre, como bien sabemos, después de la confesión de Pedro, 6 días después, confesión a la que sigue el primer anuncio de la pasión, cuando, por otra parte, Simón le dice, Señor, de eso ni hablar. Vamos derechos a la muerte, pero sepamos cuál es el misterio íntimo de Jesús, que es el que le impulsa a ir a la muerte. Va a morir sencillamente porque es nuestro Dios. Por eso muere Jesús. Esta escena divina en la que Jesús queda presentado por el Padre como su Hijo amado, queda coronada con un aviso. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Qué será eso de resucitar de entre los muertos? He aquí, hermanos, misterios de nuestra fe, que tratamos de admirar y asimilar por la contemplación de estas altísimas verdades. Estamos en Cuaresma. La Cuaresma, por encima de todo, es un tiempo de oración y de oración contemplativa, de estar ante la presencia del Padre como Jesús. Estamos en Cuaresma y la liturgia dominical, que está tallada como una obra de arte, nos trae otras referencias que, por no alargarnos, no nos detenemos a comentar. Digo solamente cómo iniciamos la Cuaresma con una escena de los orígenes, motivo de lectura del Antiguo Testamento en el primer domingo de Cuaresma, y en este segundo de Cuaresma hemos avanzado hasta Abraham, y en la lectura correspondiente a hoy era el sacrificio de Abraham. Y desde Abraham estamos anunciando a Cristo. Pero, por brevedad, tenemos que omitir en esta ocasión un comentario sobre aquella escena que tanto significa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Concluyamos. Señor Jesús, misterio adorable del Padre, llénanos de tu gloria y de tu presencia en esta Cuaresma, como en el monte de la transfiguración llenaste a rebosar a Pedro, a Santiago y a Juan. Amén.